Hola, en este video estaremos hablando sobre la importancia del turismo para la economía del país mediante un análisis como herramienta de desarrollo económico entre Estados Unidos de Norteamérica y México. Comencemos. Vamos a hablar sobre la historia. Algo que tienen de similares Estados Unidos y México fue su independencia. Por su parte, en 1775 a 1783 fue la Revolución Americana en donde se independizó 13 colonias de Gran Bretaña. Por su parte, en México, durante 1846 a 1848, hubo una guerra, por decirlo así, entre México y Estados Unidos, en donde se firmó el Tratado de Guadalupe y México declaró como independiente en Nuevo México, Texas y California. Por esa parte, México pudo haber luchado un poco más para que eso no sucediera, así como Estados Unidos luchó contra Gran Bretaña para que esas 13 colonias se independizaran. Ok, un hecho histórico que debemos recordar sobre la historia de Estados Unidos fue la peor crisis económica que tuvo en octubre de 1929, cuando se cayó la cadena de valores y eso desató una etapa conocida como la Gran Depresión, que marcó mucho la historia de Estados Unidos. También está en los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre del 2001, que fueron cuatro, que el primero fue en las Torres Gemelas, el segundo fue un avión que cayó en el Pentágono y el último que no cumplió su objetivo porque cayó en un campo libre. Eso trajo igual una decaída en la economía de Estados Unidos debido a que los turistas ya no querían viajar por el miedo a que les pasara algo en su vuelo. Por parte de México también tenemos hechos históricos importantes. Por ejemplo, durante el Porfiriato eh, hubo un auge económico y mayor explotación de la minería y el petróleo. También se eliminó el reparto de tierras. Eso trajo una gran pobreza para las personas que no tenían tierras porque ya no podían construir o cosas así. Vamos a hablar sobre los recursos económicos. Por parte de Estados Unidos, se sabe que Estados Unidos tiene la mayor economía a nivel mundial por sobre China. La FMI estimó que tuvo un aumento del 2,3% en 2019 a comparación del 2,9% que tuvo en 2018 y en 2021 se estima que ascenderá a 4,7%. Por otra parte, la COFASE calculó un crecimiento del 2,9% del PIB. Fueron estimaciones cercanas a las que tuvieron la FMI. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional prevé que la deuda pública crecerá un 106,2% y esta deuda seguirá por los siguientes 2 años. El déficit fiscal de Estados Unidos eh, llegó a menos 6,3% en 2019 y se estima que se va a estabilizar en los próximos años. Según el Fondo Monetario Internacional, dice que la tasa de inflación bajó a 1,8% en 2019, llegando casi al objetivo que era 2%. Se estimó que en 2020 debió bajar a 0,6%, sin embargo, se prevé que para 2021 esto iba a aumentar a 2,2%. Estos datos fueron sacados en la perspectiva de la economía mundial del Fondo Monetario. Ok, por otra parte tenemos a México, que está entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda economía más grande de Latinoamérica. Debido a que depende muchísimo de Estados Unidos porque es su mayor socio comercial y el 80% de sus productos son exportados de ahí. En 2019 se registró un crecimiento económico de 0,1% en comparación del año pasado que fue de 2,1%, debido a la reducción de la demanda interna y a las inversiones. La FMI estima que debido al brote del COVID el PIB decaiga
un menos 6,6% en 2019 y luego repercute a 3% en 2021. La tasa de endeudamiento en relación al PIB aumentó ligeramente a 53,8% en 2018 y se prevé que esto siga en los siguientes años. Con estas cifras hemos visto que los números no han sido variados. En vez de favorecernos, nos está desfavoreciendo debido a las decisiones que está tomando el presidente. Y debería hablar con el Comité de Economía para ver cómo resolver estas cosas. Vamos a hablar sobre el manejo político, empezando con Estados Unidos. Estados Unidos es una república constitucional, presidencial y federal. Su forma de gobierno es democrática presidencialista debido al poder que la Constitución le confiere al presidente. La forma de elegir al presidente es de manera indirecta mediante el colegio electoral. Hay una auténtica división entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Todo el sistema estadounidense se basa mediante la filosofía del equilibrio y el control de los tres poderes. La política de México. México es una república representativa, federal y laica. Está constituida por estados libres y soberanos y a su vez por municipios. La soberanía y el poder público son poder y correspondencia del pueblo, y este decide ejercerlo a través de un sistema de separación de poderes. El ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, que es el Congreso de la Unión, cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia. La política de Estados Unidos y México es similar debido a que al presidente el pueblo lo elige. En mi perspectiva, a mí me gusta más la política de México debido a que es cierto, el presidente es como la cabeza, pero para hacer las cosas tiene que consultarlo con el Senado, con los diputados, y a su vez esto tiene que ser aprobado por la Suprema Corte de Justicia. No es que solo el presidente decida las cosas, tiene que trabajar en equipo. Vamos a hablar sobre el posicionamiento del ranking de la OMT, comenzando por Estados Unidos. Estados Unidos en el 2017 recibió 76,9 millones de personas. Esto significa un incremento del 0,6% del año anterior. Estados Unidos se situó en el primer lugar, representando el 15,5% de los ingresos del 2017 a nivel mundial, por delante de España, Tailandia y China. La Organización Mundial de Turismo dice que México recibió en 2017 39,3 millones de turistas. Y México se situó en la 15ª posición. Dejaron un gasto en el 2017 de 21,3 miles de millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 10% de lo que los visitantes dejaron en Estados Unidos. Ahí se ve una disminución muy grande por parte de México, debido a que hubieron varios factores por los cuales los turistas no venían. Como sabemos, los turistas vienen por las playas, la diversidad cultural, la gastronomía, pero pues sí, hubo una disminución muy grande donde México debe mejorar y buscar otras alternativas para que los turistas vengan y no solo sea por el turismo de sol y playa. Vamos a hablar sobre la inversión extranjera, empezando por Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países donde más invierte dinero debido a la manufacturación, actividades financieras y de seguros. México es uno de los países más emergentes a la inversión extranjera, ocupando el 15º mayor receptor de inversiones extranjeras directas. Principalmente los países invierten en los estados que están fronterizos a Estados Unidos, debido a que ahí se hace mucho el ensamblaje. Y también invierten en la parte de la península de Yucatán, abarcando Quintana Roo. Yo digo que México puede mejorar eso porque México es un país que tiene muchas cosas para poder explotar, sin embargo no lo están haciendo. Contamos con muchos lugares naturales, con una gastronomía muy amplia, donde puede destacar México, pero no lo están haciendo. Por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado el video y les haya ayudado y lo hayan entendido.